Ustedes me avisan si es que una vez que compartí están viendo, por favor. Dale, doctora, no hay problema. Ahí, están viendo. Sí, se ve súper bien. No sé si los otros participantes ven. Bueno, vos me avisas y yo continúo. Sí, se ve súper bien, doctora. Puedes empezar cuando quieras nomás. Ok. Bueno, buenas noches para todos. Es un placer volver a estar con ustedes. Y esta noche entonces vamos a tocar un poquito de diagnóstico por imágenes en el cáncer de mama. Bueno, vamos a recordar que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en países desarrollados como los países en desarrollo. Y la incidencia de cáncer de mama está aumentando en todo el mundo, incluso en países desarrollados debido a la mayor esperanza de vida que existe cada vez más. Tenemos fajas etarias que van en ascenso, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales también, ¿verdad? Eso es todo lo que va aumentando la faja etaria. Este concepto lo saqué de la OMS, justamente de la página de la OMS. Y los síntomas que nuestros pacientes van a acudir, con los que van a acudir nuestros pacientes a consulta, son aquellos que ellos pueden visualizar, ¿verdad? Lastimosamente, una vez que se puede palpar un bulto a nivel de la mama o a nivel de la axila, ya estamos ante un estadio demasiado avanzado, ¿verdad? Ya estamos lejos de que esto sea un carcinoma in situ, sino que ya estamos en fases avanzadas de la enfermedad. Si es que la paciente hace el famoso autoexamen, puede percibir un bulto nuevo en la mama o a nivel axilar, justo por debajo del brazo. Hay veces que manifiestan que tienen un aumento de grosor o hinchazón de una parte de la mama, o incluso en estadios mucho más avanzados ya pueden acudir a consulta por irritación o hundimientos en la piel de la mama, cuando empieza la famosa piel de naranja. Otras manifiestan enrojecimiento o descamación de la zona del pezón o de la mama. Es increíble lo que esperan para consultar. Uno mismo por el tabú de que los exámenes mamarios duelen, ¿verdad? Ese es un tabú que tienen las personas más bien de la campaña, más bien de antes, así, ¿verdad? De que vienen con ese concepto de que si van les va a doler la mama después de hacerse el estudio. Especialmente en nuestro país, ¿verdad? Que nosotros tenemos ese problema con las pacientes. Y muchas veces ya vienen en estadios demasiado avanzados, donde no solamente ellas pueden percibir, sino que al hacerle el examen mamario mismo, ya se nota que incluso hay veces que sale secreción, que se vuelve necrótica la piel y ya empieza con, con secreciones incluso purulentas, ¿verdad? Uno de los factores que hay que tener en cuenta muchísimo cuando hablamos de cáncer de mamas es el factor hereditario. Es muy importante cuando una paciente acuda a consultorio tomar todos los datos de filiación, y eso incluye también los antecedentes patológicos personales familiares. ¿Por qué es tan importante? Porque existen varios condicionantes que pueden aumentar el riesgo a padecer cáncer de mama, y uno de ellos es la historia familiar. ¿En qué sentido? Podemos incluso hacer un diagnóstico precoz en cuanto a la hiperplasia ductal atípica o carcinoma lobulillar in situ, teniendo antecedentes de historia familiar y también antecedentes de irradiación mediastínica, es otro de los cuales también predispone al cáncer de mama. Y especialmente cuando tenemos positividad para los genes que incrementan este riesgo de padecer cáncer de mama, que son el BRCA1 y el BRCA2. Ustedes, más de alguno, habrá pasado por alguna situación de escuchar hablar de estos dos factores, ¿verdad? De esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una paciente con antecedente familiar de cáncer de mama, nosotros podemos solicitar el estudio ya de este gen para saber si nuestra paciente es portadora del gen, lo cual predispone. Entonces nosotros la tenemos haciendo un control estricto a nivel mamario de estas pacientes. Bueno, y hay que tener en cuenta
que tenemos varios tipos de CA de mama, ¿verdad? Entre los cuales los tipos epiteliales más comunes son los que inician a nivel ductal. Acá podemos ver que estas son células de conformación normal, un epitelio normal de las mamas, de los ductos mamarios. El primer estadio sería donde nosotros empezamos a percibir una hiperplasia ductal. Ven que empieza la hiperplasia ductal, empieza a volverse estratificado este epitelio y va progresando siguientemente tenemos la hiperplasia ductal atípica. Luego, estos dos estadios son preiniciales, o sea, son iniciales, estadios iniciales en donde, si es que le llegamos a encontrar en estos estadios, la evolución de ese cáncer va a ser mucho menor, ¿verdad? Podemos frenar de manera mucho más rápida si en esos estadios hacemos el diagnóstico. Posteriormente, ya el carcinoma in situ, el carcinoma in situ va a progresar con un estadio de microinvasión para volverse en el último estadio ya un cáncer ductal invasivo. Entonces, esa es la progresión según los tipos epiteliales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el carcinoma invasivo de mama engloba un amplio grupo de tumores epiteliales malignos y se caracterizan por la invasión de tejidos vecinos y su elevada tendencia a metastatizar. El tipo más frecuente, como hablamos, es el carcinoma ductal invasivo, sin especificar. Corresponde del 60 al 80% de todos los carcinomas y va a ir seguido por el carcinoma lobulillar invasivo, que corresponde a aproximadamente un 15%. Y los subtipos más habituales son los que engloban a los carcinomas lobulares o lobares, ¿verdad? Entonces, tenemos que de dos tipos son los más habituales. El más común es el que afecta a los ductos, ¿verdad? Esta es una gráfica de una mama en donde podemos evidenciar cuáles son los ductos mamarios. En la región periareolar se ubican los ductos mamarios y posterior en el parénquima, ya en el estroma mamario, lo vamos a ubicar al conjunto ya de lobulillos, ¿verdad? Entonces tenemos que cuando afectan a una forma lobular, tiene otro tipo de afectación, ¿verdad? Entonces, el resto de los subtipos más habituales son el carcinoma medular, mucinoso, papilar y tubular. Todos ellos que afectan entonces a la parte lobar de las mamas y con una frecuencia de aparición de aproximadamente del 2 al 4%. Fíjense que tenemos una diferencia abismal con el carcinoma ductal, ¿verdad? Mucho mayor el carcinoma ductal. Y el carcinoma lobulillar invasivo tiene una mayor tendencia a producir un crecimiento más difuso y con frecuencia puede ser tanto multicéntrico como bilateral. ¿Por qué es importante entonces tener en cuenta estos tipos y subtipos de carcinomas? Porque la terapéutica va a depender muchísimo entonces del tipo epitelial y el subtipo del cual estemos hablando, ¿verdad? Y algunas definiciones de interés antes de entrar a lo que es propiamente el carcinoma mamario. Tener en cuenta tres cuestiones: que el carcinoma puede ser multifocal, el carcinoma puede ser multicéntrico y el carcinoma puede ser metacrónico o sincrónico. ¿Y qué es lo que significa cada uno de ellos? Para poder entender, entonces vamos a dividir a la mama en 4 cuadrantes. Yo utilicé acá una gráfica sobre una mamografía. Pero es solamente para simular 4 cuadrantes. De la misma forma que yo simulé estos 4 cuadrantes, se utilizan los mismos 4 cuadrantes tanto para mamografía, para ecografía, para resonancia magnética y mismo para la palpación de las mamas cuando el examen físico lo realiza el mastólogo. Y lo mismo nosotros deberíamos enseñarle entonces a nuestras pacientes: palpar las mamas en 4 cuadrantes, ¿verdad? Los cuadrantes superiores y los cuadrantes inferiores de la mama derecha y de la mama izquierda. Los cuadrantes superiores van a tener a su vez un cuadrante
externo, un cuadrante súpero interno, y por lo mismo la otra mama va a tener también un cuadrante superior interno y un cuadrante superior externo. Ambas mamas tienen también cuadrantes inferiores y también la ubicación de cualquier lesión se puede ver en el cuadrante inferior de la mama derecha que sea externo, cuadrante inferior de la mama derecha que sea interno, cuadrante inferior de la mama izquierda que sea externo y cuadrante inferior de la mama izquierda que sea interno. Entonces, esa es la forma de división que nosotros vamos a utilizar para ubicar cualquier tipo de lesión que encontremos en la mama. Si es el mastólogo el que está haciendo la palpación y él a la palpación ubica una imagen, un nódulo, palpa un nódulo, entonces él va a hacer un dibujito ahí en la hoja que nos va a remitir con el pedido y va a ubicar en uno de los 4 cuadrantes superiores o inferiores dependiendo de qué mama sea la afectada. Entonces, ¿para qué dividimos así en cuadrantes? Para que nos pueda hacer más fácil la ubicación y posteriormente la exéresis de esa lesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es un carcinoma multifocal? Se puede definir como la presencia de 2 o más focos tumorales de un único cuadrante en la mama, cuya distancia entre los focos malignos sea menor a 4 o 5 centímetros, que es la que se emplea para definirlos, ¿verdad? Entonces, el carcinoma multifocal, estamos hablando de una misma mama donde podemos ubicar 2 o más focos, pero en un solo cuadrante, en el mismo cuadrante. O sea, tengo 2 tumorcitos, 2 pequeñas imágenes tumorales en un mismo cuadrante. Eso significa multifocal. Cuando yo hablo de un carcinoma multicéntrico, estoy hablando, de 2 o más focos tumorales en distintos cuadrantes, pero de la misma mama. Ambas estamos en la misma mama. El multifocal y el multicéntrico estamos en la misma mama. La diferencia es que en el multifocal usamos presenta 2 imágenes en un mismo cuadrante. El multicéntrico puede ubicarse en más de un cuadrante, pero en la misma mama. Y la distancia entre ellos también es de aproximadamente 4 o 5 centímetros. ¿Y qué es lo que es el CA sincrónico o el CA metacrónico? Cuando aparece cáncer de mama en el lado contralateral, puede ser sincrónico o metacrónico dependiendo del intervalo de tiempo en el que aparece esa imagen nodular. Y entonces, así, si transcurre, bueno, de eso va a ser obviamente que a partir del diagnóstico que yo haya, del tiempo del diagnóstico de cáncer primario que yo haya hecho, ¿verdad? Con respecto a la detección del tumor del lado contralateral. Entonces, si yo tengo un tumor sincrónico, yo estoy hablando que la detección de ese tumor contralateral se produjo dentro de los 6 primeros meses. Si yo le encuentro posterior a ese tiempo, entonces yo le voy a poner que ese CA es metacrónico, cuando la recurrencia del tumor entonces es posterior a 6 meses. Entonces, haciendo otra vez un repaso, podemos tener la presencia de un tumor en la mama, ya sea de un solo lado o también podemos tener presencia de tumores de forma bilateral. Si yo estoy hablando de un solo cuadrante, 2 presencias tumorales en un solo cuadrante, eso se llama multifocal. Cuando yo estoy hablando que se ubica en cuadrantes diferentes, pero siempre teniendo en cuenta una sola mama, eso es multicéntrico, ¿verdad? Y cuando hablo de que ambas mamas están afectadas, va a depender del tiempo en que se haya hecho el diagnóstico del tumor contralateral. Entonces, un ejemplo, antes de hablar de todos los tipos de estudios que podemos tener en cuenta para hacer el diagnóstico de CA de mama, vamos a ver un ejemplo en proyecciones de mamografía. En mamografía nosotros tenemos 2 proyecciones, le voy a hacer un spoiling de lo que viene. Esta es la incidencia medio oblicuo lateral y esta es la incidencia cráneo caudal. ¿De qué dependen estas incidencias? De la manera en que
yo le coloco a las mamas a la hora de hacer el estudio, ¿verdad? Si yo la incidencia medio oblicuo lateral, yo le estoy viendo a las mamas de costadito. Y la incidencia cráneo-caudal, yo le estoy viendo a las mamas de arriba para abajo, como dice el nombre de la incidencia, ¿verdad? Para que un estudio de mamografía sea válido, yo tengo que fijarme que estas zonas corresponden a los músculos pectorales. Ambos pectorales deben entrar en la incidencia medio oblicuo lateral para que sea fidedigno el estudio. Yo necesito ver mis músculos para saber que estoy bien ubicada, ¿verdad? Otra cuestión es que no debe permanecer, no se debe ver el pezón. El pezón debe estar oculto en la mamografía. No puede aparecer el pezón porque si aparece va a aparecer como una imagen nodular que puede confundir. Entonces hay que sacarle del estudio al pezón para que también tenga valor. Después otras cuestiones técnicas que también tener en cuenta, que se pueden corregir cuando estamos ante estudios mamográficos digitales y lastimosamente los convencionales no deben ser repetidos los estudios, ¿verdad? Bueno, una vez que nosotros vemos que nuestras placas mamográficas están aptas para poder ser visualizadas, entonces empezamos el estudio, ¿verdad? En estas incidencias que tenemos acá en este slide, lo que estamos viendo son dos áreas de distorsión a nivel de intercuadrantes superiores de la mama derecha y el cuadrante súpero externo de la mama izquierda. Entonces tenemos acá un área focal que es una distorsión, porque no es una imagen nodular en sí, sino que es una distorsión, que acá también me marca la flechita. Entonces, ¿cómo yo defino si estoy, acá me habla de intercuadrantes superiores, ¿verdad? ¿Por qué intercuadrantes superiores? Porque a la hora de ver en mi incidencia si está en el interna o externa, está en el medio, entonces no está ni en el cuadrante supero interno ni en el cuadrante supero externo, sino que suponiendo que acá está el pezón y trazo una línea imaginaria que divide ambos cuadrantes, la lesión está en el medio. Entonces por eso se le llama intercuadrante o unión de cuadrantes superiores. ¿Por qué? Porque está hacia arriba. Se le ve hacia arriba, no se le ve hacia abajo a esta distorsión. Por eso se dice intercuadrante o unión de cuadrantes, da lo mismo. Entonces esto es una distorsión, una pérdida de la arquitectura habitual a ese nivel, ¿verdad? Que se puede visualizar en ambas imágenes, en ambas incidencias, tanto medio oblicuo lateral como cráneo caudal. Esta otra imagen que nos marca también la flechita es una imagen un poco más espiculadita, es una imagen nodular espiculada de márgenes así difusos, que también se delimita en la otra cráneo caudal. Entonces esto corresponde a cuando decíamos que teníamos presencia de dos imágenes, o sea, en ambas mamas, entonces podíamos hablar de sincrónico o metacrónico. Como yo no tengo acá la fecha en que apareció esto, porque son imágenes no mías, que son bajadas de una página que es la Sociedad la Sociedad Española de Radiología, la CERAM. Entonces yo no tengo acá los datos de este paciente, pero vamos a suponer que fue en menor tiempo, en menor de 6 meses. Entonces vamos a darle un apellido y vamos a llamarle que son sincrónicos. Aparecieron ambas imágenes tumorales aparecieron en menos de 6 meses, entonces son sincrónicos. Y si yo tengo datos clínicos que suponen un tiempo mayor a 6 meses, entonces hablo de un CA metacrónico. Y esas dos imagenecitas, esta es una imagen de resonancia magnética para que ustedes puedan ver que podemos tener CA de mama en ambas mamas. El CA puede ser bilateral. Entonces, acá tenemos una imagen nodular de márgenes un poco espiculaditos que captó el contraste, que captó el gadolinio. Esto es un estudio contrastado. Y acá tenemos otra imagen también que capta el gadolinio, que capta mucho más que esta otra imagen. Esta es la captación un poco más heterogénea que esta imagen. Entonces, ambos corresponden a CA mamario. El grado de invasión que tiene uno
con respecto al otro también nos puede dar el tiempo, cuál apareció antes, ¿verdad? Pero en sí son dos que están cursando al mismo tiempo. Bueno, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de cáncer de mama es la categorización que le vamos a dar. Yo le decía un BRAF 4. ¿Qué es lo que es un BRAF 4, verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito lo que es el BRAF, que es la clasificación que se utiliza para el CA de mama. Donde una categoría 0 significa que es poco concluyente. Si yo al estudio que estoy mirando le coloco un BRAF 0, significa que voy a necesitar un estudio complementario. La recomendación sería una imagen adicional o proporcionar al médico que está visualizando las imágenes de exámenes anteriores. También sirve. La probabilidad de malignidad no se puede todavía saber con este estudio porque es poco concluyente, ¿verdad? Si yo estoy hablando de mamografía y es un BRAF 0, la recomendación sería, dependiendo de lo que estoy teniendo ahora, cuando son mamas densas, por lo general, en mamografía, cuando tenemos mamas densas significa de que nos está ocultando radiológicamente algo. Y las mamas densas se ven en aquellas pacientes que contienen mayor tejido o fibroglandular o fibroso. Fibroglandular si son mujeres jóvenes o fibroso si son adultas mayores, ¿verdad? Porque lo normal es que las pacientes jóvenes tengan un mayor tejido fibroglandular y las mujeres ya que están en edad posmenopáusica empieza ese tejido fibroglandular a volverse más tejido graso, ¿verdad? Se va a ir reemplazando por tejido graso. Cuando se reemplaza por tejido graso, por tejido fibroso y no por tejido graso, también tenemos mamas densas que son poco probable que podamos hacer una visualización entera porque pueden ocultar ciertas lesiones nodulares. Entonces, a ese tipo de mamas yo voy a colocarle un BRAF 0 cuando hablamos de mamografía. Asimismo, cuando yo tengo ciertas lesiones que no puedo categorizar por ese estudio, cuando tengo lesiones nodulares por mamografía que tienen márgenes circunscritos, pero no puedo identificar si esos márgenes, a pesar de ser márgenes circunscritos, no puedo identificar si ese nódulo es un quiste o es un fibroadenoma, entonces no puedo categorizarlo como un BRAF 2 o un BRAF 3 que corresponde 1 a un quiste y 2 a un quiste y 3 a un fibroadenoma. Entonces la categoría es 0 y le voy a pedir, la recomendación va a ser una ecografía como examen complementario. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, unas microcalcificaciones y no puedo visualizarlas bien por mamografía, entonces mi recomendación va a ser hacer una amplificación de ese lugar, de esa zona donde tengo las microcalcificaciones para poder determinar si son benignas o si tienen cierto grado de malignidad, para poder saber a qué estudio lo voy a enviar a esa paciente, ¿verdad? Luego tenemos la categorización de 1, que es negativo, cuando yo estoy segura o seguro de que tengo una mamografía o una ecografía normal. Y la recomendación es mantener el seguimiento porque la probabilidad de malignidad es del 0%. Cuando no veo ninguna imagen nodular y la mamografía sí es aceptable para hacer una categorización o la ecografía es aceptable, no tiene nada la paciente, entonces eso es una categoría 1. Cuando yo tengo un BRAF 2 significa que mi hallazgo es un hallazgo benigno y mi recomendación es mantener el seguimiento porque la probabilidad de malignidad es del 0%. En esta categoría vamos a clasificarlas a las imágenes quísticas simples, las que no tienen nada dentro, las que son así sumamente normales, ¿verdad? La categoría 3. También en esa categoría 2 entran todo tipo de cicatrices de cirugías anteriores. Categoría 2 también mastitis, todas las patologías inflamatorias que pueda tener la mama.
también entran dentro de una categoría 2 porque son hallazgos benignos. También entran en esta categoría si es que tenemos hallazgos como mamas accesorias, porque ustedes saben que a nivel de las regiones axilares también podemos tener un poquito de tejido mamario y eso se conoce como mama axilar o accesoria. La categoría 3 significa que estamos ante una mama, un hallazgo, perdón, probablemente benigno. ¿Qué significa eso? Bueno, que tengo un fibroadenoma, ¿verdad? Y que en el primer estudio que yo le estoy haciendo a la paciente lo voy a clasificar como probablemente benigno y le voy a hacer un control estricto. Y el control estricto incluye en un periodo de 6 meses, a no ser de que su médico tratante pida lo contrario. La probabilidad de malignidad es menor al 2%. En este tipo de categoría también entran los quistes que son complicados. ¿Qué significa un quiste complicado? Un quiste que sangró, eso significa un quiste complicado. Y bueno, esos son todos los que incluyen la categoría 3. Categoría 4 son aquellas que tienen sospecha de malignidad. Y el 4 los vuelvo a recategorizar según mi sospecha. Si son bajas sospechas es 4A, moderada sospecha 4B y alta sospecha 4C. La recomendación es que vayan a anatomía patológica. Todas las imágenes que yo las clasifique como 4, ya sea 4A, 4B o 4C, van a ir a anatomía patológica. Necesitan de un complemento histológico. De la manera que se tome la histología ya va a depender del mastólogo. Si quiere hacer una punción de aspiración con aguja fina, con aguja gruesa, si quiere hacer por una punción de aspiración por vacuum o si quiere hacer una cirugía, eso ya depende del mastólogo. Y la probabilidad de malignidad va a depender de mi sospecha. Si es baja, tenemos un riesgo de entre 10 al 50%. Si es moderada, mayor al 50%, menor al 95% y alta, mayor al 95%, ¿verdad? Entre el 4C y el BRAF5 hay una fina línea nada más de diferencia, ¿verdad? Y estas lesiones son aquellas que por mamografía o por ecografía vemos márgenes poco definidos, irregulares, espiculados, o márgenes ocultos, microlobulados, perdón, y que siempre hay que tener en cuenta también el ancho que tiene y el largo de nuestra lesión nodular. Cuando yo veo imágenes redondeadas o donde el ancho es mayor a la longitud de nuestra lesión, entonces también es una imagen de alta o moderada sospecha, ¿verdad? Otras cuestiones dependen también de la densidad de nuestro nódulo, dependiendo si estamos en ecografía, mamografía o resonancia magnética. Y la categorización 5 nos referimos a aquellos nódulos que tienen mucha sospecha de malignidad, muy sospechoso de malignidad. Y la recomendación también es ir a anatomía patológica porque el riesgo de malignidad supone mayor al 95%. Y la categoría 6 son aquellas imágenes nodulares cuya malignidad ya están comprobadas. Y la recomendación es hacer un tratamiento adecuado. Es decir, un caso mío, por ejemplo, fue una paciente que se hizo un poquito del revés, ¿verdad? Las cosas con esta paciente. Se hizo un estudio mamográfico. En la mamografía no se veía ninguna imagen nodular, pero la paciente refería a dolor mamario en la mama, ¿verdad? Siempre que hay dolor mamario es parar la oreja para el mastólogo y para todo médico tratante. O sea, es decir, ustedes si tienen una paciente que refiere dolor a pesar de que no se palpa ninguna imagen nodular, es obligación de ustedes de todas las maneras posibles eliminar la posibilidad de que se trate de un cáncer de mama. Entonces, con lo que se inicia dependiendo de la faja etaria de la paciente. Si está en edad mamográfico, entonces se hace la mamografía. Si la mamografía da negativo para lesión nodular, lo siguiente que va a hacer el mastólogo es pedir probablemente una ecografía. Bueno, esta paciente, el propio mastólogo le hizo la ecografía y ve una imagen nodular. Esa imagen nodular entonces a él le pareció sospechosa, tenía 4 milímetros, muy pequeñita, y le hizo una punción aspiración con aguja fina. Se va a anatomía patológica y viene un CA ductal. Bueno,
Entonces, lo siguiente es que el mastólogo necesitaba decidir la conducta que iba a hacer con esta paciente, ¿verdad? Y quería saber si es que esta paciente no tenía otra imagen nodular, si no se trataba de un CA multifocal o multicéntrico. Entonces, me pide una segunda opinión donde le hacemos una ecografía de vuelta, ¿verdad? Yo ya sabía que esta paciente por histología venía con un CA. Yo ya no le puedo categorizar si encuentro una lesión nueva con otro BIRATS, si es que este tiene características de malignidad, ¿verdad? Ni tampoco la misma imagen, si ya tiene histología, no le puedo categorizar ni de 4A, B o C, ni de 5, por más sospechosa que sea la lesión, porque yo ya sé que es un CA. Entonces, en ese caso, yo ya sabía que era un CA y encuentro la misma imagen que había tocado el mastólogo y encuentro otra imagen también. Este era un CA multifocal, estaba en el mismo cuadrante, tenía otra imagen nodular. Entonces, entra dentro de la categoría 6. Es un CA multifocal, pero ya categoría 6. Bueno, finalmente las técnicas de imágenes que vamos a utilizar en el diagnóstico del cáncer de mama incluyen básicamente 3. Inicialmente la mamografía, podemos seguir con una ecografía y podemos finalizar con una resonancia magnética. ¿Para qué vamos a utilizar cada una de ellas? La mamografía es la primera técnica diagnóstica en la evaluación de la patología mamaria hasta ahora. Hasta ahora no hay otro método de screening que le supere a la mamografía. Es una técnica muy accesible, rápida, reproducible, relativamente barata y muy útil. La mamografía es súper barata. En la mayoría de los centros públicos cuentan con una mamografía y en los centros privados a lo sumo está a 200.000 guaraníes. Entonces es accesible para toda la población. La sensibilidad y especificidad de la prueba de repente es difícil de cuantificar. ¿Por qué? Porque eso va a depender muchísimo del ojo de la persona que esté informando, que esté mirando, ya sea el imagenólogo o ya sea el mastólogo o el ginecólogo. Y la sensibilidad aproximada es del 90% si es que tenemos mamas que son visibles, que son poco difíciles de mirar, ¿verdad? Y la sensibilidad de la mamografía para la detección del carcinoma, tanto multifocal como multicéntrico, es menor de un 66%, según un estudio que se refiere a este autor, ¿verdad? Bueno, en mamografía nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener 3 tipos de mamas. Y esto va a depender básicamente de la infiltración, tanto grasa como la fibra glandular, ¿verdad? La tipo A, la tipo B y la tipo C. La tipo A es aquella mama que tiene mayor tejido graso que fibra glandular. La de tipo B es aquella mama que tiene tanto tejido graso como fibra glandular en medida aproximadamente de 50-50. Son aquellas mamas que yo puedo hacer el informe tranquilamente. La A y la B puedo ver perfectamente porque no tengo tejido fibroglandular ni tejido fibroso que me esté impidiendo ver correctamente la mama, ¿verdad? Y luego le tenemos a la mama de tipo C, que es aquella mama que tiene una densidad radiológica un poco más elevada y dependiendo de los cuadrantes en los que se ubican este tejido, entonces nosotros vamos a volver a dividirlos según sean en forma difusa o completa, o si bien sean de tipo C que abarcan solamente las regiones anteriores. Entonces, dependiendo del tipo mamario que yo tenga en mi mamografía, voy a hacer la descripción de lo que yo esté encontrando. Y eso va a incluir también la clasificación de BIRATS que yo voy a utilizar. Y también va a incluir el siguiente paso que yo voy a dar, que sería enviarle o una ecografía o una resonancia magnética, dependiendo de mis sospechas clínicas radiológicas, ¿verdad? Y volvemos otra vez entonces a repasar lo que ya vimos en el inicio de la charla. Estas son las 2 incidencias, la medio oblicuo lateral y la incidencia cráneo-caudal.
En estas incidencias nosotros ubicamos las lesiones de acuerdo a su aparición, ya sean en los cuadrantes superiores, ya sea en los cuadrantes inferiores de la región externa o de la región interna de la mama. Si una lesión se ubica en este cuadrante donde está mi flechita, y luego la misma lesión puedo evidenciarla en este cuadrante, significa que la lesión se encuentra en el cuadrante superoexterno de la mama derecha. Por lo mismo, se ubica en esta región y lo veo en la siguiente incidencia. En esta región se ubica la lesión en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda. La misma lesión, otra lesión, yo la ubico en este cuadrante, pero en esta región. Entonces, esto con esto significa cuadrante superointerno de la mama derecha. Esto con esto significa cuadrante superointerno de la mama izquierda. Y por lo mismo, los cuadrantes inferiores también pueden localizarse tanto en la región externa como en la región interna de ambas mamas. Y vamos a repasar un poquitito lo que habíamos visto con el VIRATS, ¿verdad? Acá tenemos imágenes nodulares que se ubican. Fíjense, acá tenemos una imagen y aquí tenemos otra imagen. Son dos pequeñas imágenes nodulares que se ubican en cuadrantes inferiores, ¿verdad? En esta mama, siempre estamos en la mama izquierda. Y si es que estas lesiones las ubicamos otra vez en estas regiones internas, entonces están en el cuadrante ínfero interno de la mama izquierda. Son lesiones, en esta primera lesión es una lesión que es ovalada, de forma ovalada, que se encuentra un poquito microlobulada, y la densidad es una imagen radiopaca, ovalada, de bordes microlobulados, de márgenes microlobulados. En mamografía no es que se da tantas explicaciones en el informe, ¿verdad? Directamente, así bien directas son las descripciones, ¿verdad? Y esta otra imagen también tiene bordes un poco oscurecidos. Entonces, es una imagen nodular radiopaca que tiene bordes parcialmente visualizados, ¿verdad? Y corresponde a un VIRATS 4 inicialmente. Esto, si es que vamos a una ecografía, a una resonancia magnética, nos va a dar una mejor visualización y una mejor caracterización de las lesiones, ¿verdad? Y esta es la resonancia magnética de esa paciente, donde veíamos entonces en los cuadrantes ínferos internos dos imágenes nodulares. En este caso, esa imagen que no podíamos definir bien los bordes, y ya estamos delimitando acá, ¿verdad? Pero por más de que sea bien de márgenes circunscritos, capta de forma bastante importante el medio de contraste, ¿verdad? Y esta otra imagen sí persiste sus contornos lobulados, sus márgenes lobulados. Entonces, estas imágenes que veíamos en mamografía, que se caracterizaban como VIRATS 4, se comprueba por resonancia magnética que corresponden a VIRATS 4C en este caso, ¿verdad? Y estas imágenes van a punción, o de alguna u otra manera punción o exéresis de las lesiones, ¿verdad? Y yo tengo comprobado entonces que estas imágenes fueron CA ductal infiltrante. Bueno, por ecografía, entonces la ecografía es el segundo método de imagen más importante para la detección de la patología mamaria. Este método de screening en realidad no es un método de screening para todos, solamente para mujeres jóvenes que se encuentran dentro de la faja etaria menor a 30 años con una tumoración palpable. En este caso es la primera técnica diagnóstica a emplear. Yo no puedo hacerle a una mujer menor de 40 años una mamografía. En mujeres menores de 40 años voy a utilizar una ecografía. Pero si tengo lesiones palpables, tumorales palpables, la faja etaria es menor a 30 años. Si tengo lesiones palpables, tumorales palpables, y dependiendo de la faja etaria y de los antecedentes patológicos personales,
voy a elegir el estudio que le voy a hacer, ¿verdad? En aquellas pacientes cuya faja etaria no se encuentran aún en rango de los 40 años, pero con historia familiar de cáncer de mama, el screening mamográfico va a disminuir en cuanto a la edad. Va a empezar el screening a partir de los 35 años para aquellas mujeres que tengan antecedentes de cáncer de mama. Y aquellas mujeres, entonces, sin antecedentes de cáncer de mama, vamos a utilizar una ecografía. Sus indicaciones más relevantes incluyen el diagnóstico de quistes, caracterización de lesiones que no pueden ser completamente depuradas mediante mamografía. Entonces, como les decía, aquellas lesiones que mamográficamente son inciertas y no puedo categorizarlas con el BIRATS, no puedo ponerle BIRATS 1, 2, 3 o 4, entonces esas lesiones yo voy a mandarlas a ecografía. La caracterización de lesiones palpables, localización de lesiones para procedimientos invasivos, porque la ecografía es muy noble, no irradia y nos da también una imagen en modo real. Yo le estoy haciendo la ecografía y al mismo tiempo también puedo utilizar esa ecografía para guía de procedimientos, para toma de biopsias, por ejemplo. Y fundamentalmente la definición adecuada de nódulos benignos que no requieren biopsia. O sea, yo puedo decir esto es un nódulo benigno por ecografía, sí puedo. El decir que es un nódulo benigno por ecografía, yo le puedo poner el nombre y apellido de nódulo benigno. Lo que no puedo hacer por ecografía es descartar aquellas lesiones que son dudosas, ¿verdad? Entonces, en vez de una ecografía van a pasar o a una biopsia o a una resonancia magnética. Bueno, y este grupo estudió que aplicando criterios ecográficos estrictos de benignidad, ellos obtuvieron una sensibilidad en la ecografía del 98.4%. Imagínense, hay una tabla que nosotros utilizamos, que tenemos que tener en cuenta cuando estamos viendo imágenes nodulares por ecografía y por mamografía y por resonancia magnética, ¿verdad? Si nosotros nos adecuamos a esas características ecográficas y mamográficas y no salimos de esas líneas, si tenemos nódulos con características de benignidad, definitivamente tienden a la benignidad, ¿verdad? 98.4 es un valor bastante alto. Los signos escográficos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando están ante una probable imagen nodular con malignidad son la especulación ecográfica, como les decía, la mayor altura que anchura del nódulo, cuando es más alto de alto que de longitudinalmente hablando. ¿Por qué? Nunca un nódulo, siempre tienen que conservar los nódulos la forma ovalada. Cuando de la forma ovalada van cambiando y se van volviendo un poco más redondeaditas o el alto es más grande que el ancho, no cumplen con el criterio de ser perpendiculares a la piel. Y ese es uno de los criterios que es de benignidad en cuanto a lesiones nodulares. Siempre tiene que ser perpendicular a la piel. Cuando cambia la altura, ya no se vuelve perpendicular, ya se vuelve paralelo, cuando pierde el paralelo a la piel. Les dije mal, cuando el nódulo es paralelo a la piel es benigno y no tiene que cambiar ese indicador de ser paralelo a la piel. Cuando el alto es más grande que el ancho, entonces nuestra lesión, en vez de ser paralelo, se vuelve perpendicular a la piel, y el ser perpendicular a la piel es uno de los criterios mayores para tener en cuenta la malignidad de ese nódulo. Los márgenes, entonces, deben ser no debe sobrepasar los márgenes angulosos. Cuando tenemos una marcada hipoecogenicidad, cuando yo les mando un informe donde hablo de una marcada hipoecogenicidad, eso es un nódulo maligno. Cuando tenemos una sombra acústica posterior en ese nódulo, también es un nódulo maligno. Calcificaciones punteadas. Todas aquellas calcificaciones gruesas, en todas partes del cuerpo las calcificaciones gruesas son indicativos de benignidad, y en todas partes del cuerpo las calcificaciones punteadas o puntiformes son criterios de malignidad. También tener en cuenta siempre la extensión ductal de esa lesión
el aspecto en ramificación que presente y los contornos microlobulados o espiculados también. Entonces, esta lesión todavía conserva la parte longitudinal más grande que la parte del ancho, ¿verdad? Todavía es paralelo a la piel, pero presenta una marcada hipoecogenicidad y aparte que también presenta unas sombras laterales, ¿verdad? Y los bordes son un poquito espiculaditos, ¿verdad? Entonces esto, todo, por todas partes donde se lo mire, es un nódulo que cumple con los criterios de malignidad. Y finalmente, la resonancia magnética con contraste es el método diagnóstico adicional más sensible para complementar el resto de las técnicas de imágenes empleadas y es una técnica que debido a su elevada sensibilidad, que en torno a los 94-99%, adquiere cada vez más una aceptación como un procedimiento accesorio a la mamografía. Generalmente la resonancia magnética entonces se utiliza en aquellos casos en donde tenemos una mamografía negativa, una ecografía negativa, pero tenemos síntomas, tenemos dolor en las mamas. Entonces, cuando queremos estar seguros de que realmente no existe ninguna imagen nodular maligna, tenemos ya ecografía y mamografía negativa y lo siguiente es hacer una resonancia magnética. También para la estadificación, para saber si tenemos solamente, sea en una mama o estamos ante un sincrónico o metacrónico, vamos a la resonancia magnética. Y también en el seguimiento de nuestro tratamiento posterior a nuestro tratamiento o para la marcación de nuestro tratamiento para saber dónde exactamente está ubicado el nódulo. Si es que es un nódulo pequeñito, se hace la marcación por mamografía y se hace la exéresis del cuadrante donde está el tumor. Entonces, la resonancia magnética es bastante específico para poder determinar las características de la lesión y también para hacer el tratamiento. Y acá tenemos algunos ejemplos. En esta primera imagen lo que vemos son imágenes nodulares, ganglionares a nivel de la región axilar, que los vemos que son un poquito redondeaditos, perdieron la forma ovalada habitual de los ganglios, ¿verdad? Y en la siguiente imagen con gadolinio lo que vemos es en una proyección, esta proyección se llama de máxima intensidad o MIP, también conocida como MIP, en donde saltan las lesiones nodulares porque es la proyección en donde los vasos se pintan más, muestran más los vasos, entonces podemos diferenciar las lesiones nodulares de la parte vascular, ¿verdad? Entonces resalta las imágenes nodulares la proyección de máxima intensidad. Y acá vemos que tenemos entonces una lesión nodular. En esta otra imagen también tenemos teníamos una sola lesión nodular y acá se empieza a ver otra lesión nodular y ambas con captación heterogénea del medio de contraste. Esto resultó ser un carcinoma multicéntrico. Multicéntrico, ¿qué significa? Que es la misma mama, pero en diferentes cuadrantes. Bueno, y finalmente hoy tuve una paciente con esta mamografía que me vino a ecografía y quise compartir con ustedes y le dije a Guillermo entonces que me dé unos minutos más para agregar estas dos últimas imágenes para compartir algo actual, algo de hoy mismo, ¿verdad? Acá tenemos una proyección craneocaudal y la proyección medio oblicuo lateral. Esta es una imagen nodular de bordes espiculados, bastante densa, de bordes espiculados. Fíjense cómo tenemos unas cuantas espiculaciones, ¿verdad? Que se ubica en el cuadrante súpero externo de la mama izquierda. Era una lesión palpable, esta lesión era muy palpable y por ecografía entonces encuentro un nódulo así, marcadamente hipoecogénico, de bordes sumamente irregulares, redondeado. El primer criterio era que debería ser paralelo a la piel, ¿verdad? Al ser redondeado ya pierde su morfología habitual, se está volviendo cada vez más perpendicular que paralelo a la piel.
Segundo criterio, la ecogenicidad, bastante hipoecogénico, marcadamente hipoecogénico. Tercero, los márgenes totalmente difusos y irregulares. Como si fuese que estamos dibujando el sol, ¿verdad? Las especulaciones del sol parece. Y bueno, entonces fue una imagen nodular bastante fea. Esto corresponde a un BIRATS 4C, o sea, altamente sospechoso de malignidad. Y esta misma paciente, para su desgracia, pobrecita la señora, encuentro esta imagen ganglionar a nivel de la región axilar del mismo lado. Si ustedes se fijan, tiene un poco de las características de esta imagen nodular, ¿verdad? Marcadamente hipoecogénica. Los ganglios, para que sean ganglios lindos, ganglios habituales, tienen que tener un centro ecogénico que corresponde al hilio graso de ese ganglio. Este ganglio perdió su hilio graso, se volvió excéntrico, se fue hacia la periferia, pinta al Doppler hacia afuera. Entonces es un ganglio no habitual. Esto no es un ganglio inflamatorio, esto es un ganglio metastásico. En realidad ya podía haberle puesto incluso un BIRATS 5, pero le dejé en BIRATS 4C. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya servido un poquito lo que estuvimos hablando hoy. Sí, doctora, muchísimas gracias a vos. Acá me dejaron